lo que quisiera decir primero que es un placer tener esta conversación y recordar esos momentos privilegiados que tuve yo como estudiante en aquella época con grandes escritores, porque Colombia en esa época la Universidad de Colombia en esa época era un sitio único. Único porque todos los profesores no eran únicamente profesores, eran diplomáticos, eran escritores, eran muchos de ellos en exilio. Tuve la suerte de tener a grandes profesores, incluyendo a Ángel del Río, que fue un gran amigo, en realidad, que recibió a Federico cuando era jovencito. Dios mío. Y por supuesto a Luis Alberto Sánchez, que fue mi profesor y amigo y que llegó a ser vicepresidente de la República del Perú. Yo sé. Y bueno, hablando de Lorca, el gran profesor, que era una persona muy sencilla, muy alegre, muy espontánea, que enseñaba, yo no sé si era enseñar, era hablar, era una conversación sobre poesía. No necesitaba notas, nunca creo tenía notas o no me fijé en ninguna nota. Él hablaba, sencillamente hablaba de poesía, recitaba de memoria poemas. Y no hablaba de su hermano, porque también era muy, en ese sentido, muy humilde. Pero hablaba de poesía, tenía una pasión por la poesía y de verdad estar en su clase fue un privilegio. Yo tuve ese privilegio, mi hermano también tuvo ese privilegio, estar ahí con él, hablando con él, porque también era muy amigable, hablaba con sus estudiantes. Era, bueno, toda la familia. Yo tenía un amigo que trabajó con él y iba a su casa todos los días y lo recibían ahí, era un asistente. Y de verdad, Lorca era una persona increíble. Pero además de esto, hay que decirlo, que en esa época esos escritores eran todos artistas y cada año presentaban una obra de teatro. Estaba Ángel del Río, estaba su mujer, estaba Lorca, estaba Laura, estaba toda la familia. Isabel también. También, así que de verdad estar ahí era compartir un momento casi histórico. Claro que uno no se daba cuenta en ese momento que era un momento histórico, pero lo fue. Y ver cómo compartían con el estudiante. El estudiante vivía un momento muy especial, porque no era aprender a través de los libros, no era todo esto, nada de esto, era vivir y convivir. Hace un momento me preguntaba por qué estudié literatura española, hispanoamericana. Sí. Y en mi caso es que precisamente por esos profesores, que no eran profesores, eran más bien amigos que compartían esa pasión por la cultura, por la literatura, por la poesía, y que al compartir hacían que nosotros naciera una pasión que luego nosotros mismos, bueno, el propósito es como en los juegos, ¿no? Que uno pasa esto de mano a mano y que luego enseña y el mismo estudiante sigue
con la misma antorcha y así sigue y sigue y sigue. Es vida, es pasión, es amor y es eso. Y entonces es verdad que esos profesores, y estamos hablando de Lorca, pues yo he conocido en realidad a toda la familia, porque formaban parte casi a diario de nuestra vida. Y para mí hablar de Lorca, el poeta, bueno, es casi como hablar del amigo, a pesar de no haberlo conocido personalmente, porque no hubiera podido, ¿no? Pero es como si lo conociera, porque a través de toda la familia, a través del ambiente, a través del amor por la poesía y también el hecho de haber estado en Columbia University, donde, es cierto, Lorca, el poeta, pasó, y haber estudiado con Ángel del Río. Y yo personalmente di unas conferencias sobre Lorca, porque Lorca, como acabo de decir, ha formado parte de mi propio mundo. Y la forma como él escribía, como pintaba, como dibujaba, como cantaba, como tocaba el piano, todo esto, su forma de ser, ¿no? Que no era aprender todo esto a través de libros o a través de críticos, sino prácticamente directamente, porque yo me lo imagino, aunque por supuesto no lo conocí personalmente, pero me lo imagino llamando a sus amigos a las 2 de la madrugada, diciendo, acabo de escribir un poema o acabo de escribir una obra de teatro. Y entonces enseguida los amigos venían, no importaba la hora. Entonces esa pasión, y él necesitaba precisamente de la reacción de sus amigos para darse cuenta de que sí o de que no. Y entonces ese amor, esa fuerza, lo que es poesía. Bueno, hoy en día es muy diferente, porque hay tantos poetas que pasan y que viven en Nueva York. Yo he escrito una antología precisamente que se titula, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se titula Entre rascacielos, poetas en Nueva York. Y entonces son poetas de varios países de Latinoamérica y de España que viven precisamente aquí. Pero en aquella época, que por supuesto no conocí, de los años 20, uno tiene que imaginar, y de los años 30 y 40, llegaban, pero era diferente. Es que el poeta era un poco como dijo Huidobro, un pequeño dios, ¿no? Qué lindo, Huidobro. Pero vuelvo a repetir, Colombia, la Universidad de Colombia, en esos años, era una universidad donde los profesores a veces no eran profesores de profesión, sino que más bien, como decía en un artículo que coescribí con mi ex asistente, que me está filmando en este instante, era un mundo único, porque muchos de esos escritores estaban aquí por un motivo, es que estaban en exilio, y las universidades abrieron sus puertas a esos hombres, porque la mayoría eran hombres. Y es verdad que, volviendo a mencionar al hermano de Lorca, a muchos otros, Germán Arciniegas, a tantos otros, ¿por qué estaban aquí? Entonces, al estar en la universidad, lo que hicieron es compartir con el estudiante
lo que era España, lo que era Hispanoamérica y su cultura, su idioma, su literatura. En el caso de Lorca, yo tuve la suerte de estar en una clase de poesía. Entonces, estar en la clase de él era pura poesía. Él recitaba de memoria, yo no sé cuántos poemas. Hoy nadie se aprende nada de memoria. Entonces, uno puede imaginar, eran artistas, porque recitaban con esa pasión. Volviendo a Ángel del Río, y yo estudié, no a Lorca, pero estudié la obra de Cervantes. Él se sabía páginas y páginas de memoria y leía con pasión. Era teatro. Por eso esos profesores lo que hacían 2 veces al año era presentar una obra de teatro entre Columbia University y Barnard College. Nueva York, Nueva York es una ciudad muy especial. Y no importa en qué época, pero Nueva York permitía esa forma de desahogo. Yo me acuerdo de hay tantos recuerdos que yo no sabría por dónde empezar. Y acerca de cada uno de ellos, de cada uno de esos escritores, profesores, diplomáticos, artistas, hombres de teatro. Pero hay que pensar en esas obras de teatro presentadas por ellos. De verdad, no hay palabra para describir esas obras. Es que tomaban vida y no importaba la obra, eran esas voces de esos grandes hombres y mujeres. Eran esas voces. Bueno, yo no puedo juzgar y hablar de otros profesores, pero es que era una entrega. El profesor de verdad se entregaba, y casi me molesta la palabra profesor, porque no eran profesores, eran como amigos. Lorca era como un amigo. Del Río, Ángel, igual, su mujer, igual, toda la familia. Y es verdad que era una cosa muy especial. Hablaban porque no se sabe exactamente el por qué no hablar, pero tal vez era algo muy personal. Y igual dolía mucho. Dolía mucho, pero también yo creo que, sin embargo, hablaban de él como pasó mucho tiempo con Ángel del Río y Amelia Agustini del Río. Sí, Y con los niños iban al campo. Sí. Y hay fotos, muchas fotos. Wow. La universidad precisamente enseñaba de tal forma, a través de esos hombres y mujeres, que uno se sentía como envuelto en ese mundo. Era la cosa más natural. No era estar en una clase y luego salir. Era estar, vivir, Una casi experiencia. aspirar, respirar. ¿No? Sí, pero a través del sentimiento. Pero también, por ejemplo, Ángel del Río era una persona estricta. Wow. Cuando alguien en clase miraba el reloj, porque esas clases a veces terminaban a las 10 de la noche y el estudiante estaba pensando en que tenía que coger el tren, le molestaba profundamente. Precisamente porque el enseñar era esa entrega, pero no era en el sentido de lectura donde uno tiene que tomar notas y un ambiente frío. Eso no existía. Lo que existía era letra viva. letra viva,
el comunicar esa misma pasión. Por eso yo me apasioné de tal forma, y es cierto que tuve mucha suerte, porque ha sido un privilegio tener a Lorca, tener a Ángel del Rey, y luego conocer a Gabriela Mistral y pasar todos mis fines de semana en casa de ella. Todo esto de verdad que es algo único en la vida de uno. Volviendo a lo del francés, yo estuve en una clase que en realidad no era una clase tampoco, era un taller sobre Proust, pero ¿con quién? Con el traductor O'Brien, Justin O'Brien, el traductor de Proust. Entonces es una forma tan especial, ¿no?, de estudiar. No es cualquier profesor, sino que son personas dedicadas, pero profundamente dedicadas. Pero no es una cosa aprendida, es una cosa sentida, vivida. Adquirida. Y pienso en lo que era en esa época la casa hispánica, donde uno podía entrar, sentarse, manipular esos documentos, esas páginas, que ahora no se puede hacer esto, que eran hojas y hojas y libros, y estar ahí, vivir. Era un momento, yo vuelvo a repetir, histórico, que claro que, bueno, yo creo que siempre habrá poesía, y que el libro, a pesar de todo lo moderno, ¿no?, lo técnico, el libro es el libro tiene un olor, un perfume, el tocar sus páginas es algo que no puede reemplazar nada. Sí que es muy agradable tener esos teléfonos, tener todo lo moderno, pero un libro es un libro. Uno aspira, respira, entrar en una biblioteca o entrar en una librería, es algo único. Hay un olor que yo llamo perfume. En este momento tengo en mis brazos a Schnitzel, mi perrita, que tiene una pasión por los libros. Y una vez iba a la universidad a enseñar 100 años de soledad, pero había dejado el libro encima de mi cama. Cuando volví, Schnitzel había devorado el libro. El libro estaba en pedacitos, 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 trozos, trozos, trozos. Y a partir de ese momento yo recogí todo, y a la clase siguiente yo dije, hay que leer con pasión. Si uno lee poesía o si uno lee novela, hay que devorar. Y luego abrí el sobre y dejé caer todos los pedacitos, diciendo, así se lee. Uno hay que devorar. Bueno, lo que creo es que la poesía vive dentro de nosotros y que hay que empujarla. Y como contaba una ex estudiante mía que también está filmando en este momento, y decía que la primera clase que tuvo conmigo, lo primero que pedía la clase era: escriban un poema acerca de la mesa. Y estábamos todos sentados alrededor de una mesa. Y de ese, ¿qué vamos a llamar esto?, pedido, salió una cantidad de poesía preciosa. Y de verdad que a partir de ese momento, todavía no, pero ya estaba en mi mente escribir o tener una revista. Y más tarde tuvimos, porque creé una revista que precisamente se llama Entre rascacielos, y que
esta vez basada, es como, bueno, basada en la obra de los estudiantes, pero también de invitados. Y es algo muy importante, porque el estudiante a veces tiene una reacción negativa. No, poesía no puedo. Pero si tienen que hacerlo, tienen miedo porque es algo diferente. Y sin embargo, salen cosas increíbles. En una clase precisamente yo estaba explicando cómo la poesía es un viaje hacia un mundo desconocido, y explicaba cómo se escribe un poema. Y vi que un estudiante mío estaba mirando por la ventana. Algunos escribían, tomaban notas, pero él miraba por la ventana. Y un par de días después lo encontré en el pasillo en la universidad y me dijo: doctora, le tengo algo. Y me dio un poema. El poema que había escrito mientras miraba por la ventana y me estaba escuchando hablar. La filosofía toda. Y ese poema fue tan bonito que se lo mandé a España y lo publicaron en una revista. Lo que quiere decir que sí, existe la poesía, sí existen los libros. Podremos tener muchas cosas modernas con la nueva tecnología, que también es un aporte muy importante, pero el libro no puede desaparecer, la poesía no puede desaparecer, la pintura, la música, el canto, nada puede desaparecer, porque esto forma parte de la vida. Somos seres humanos, a pesar de que quieran transformarnos en robots, nunca vamos a ser robots. Lo que pasa es que se estudia mucho y a veces uno busca y rebusca lo que no hay en un poema. Yo me acuerdo que tuve un profesor que pasó un semestre entero analizando un poema de Rubén Darío, el semestre entero. Claro que descubrimos cosas increíbles, pero el poeta había pensado en todo esto, lo dudo. Claro. Lo que escribió Lorca en Nueva York fue lo que sentía por dentro y su reacción a lo que veía por fuera. Es decir, un mundo que era muy diferente y que no era tan diferente. Lo que veía, cómo sentía, eso es lo que ha escrito en realidad. Y lo que sintió, cómo supo transformar imágenes en versos, sentimientos, y como poesía, que es música, porque la poesía es música. Hay que leer la poesía en voz alta, y si uno tiene talento, cantarla. Bueno.